Bueno, ahora vamos a pasar a las perspectivas del 2018 para el mundo. Va a haber casos interesantes, desde luego. Pues no sé, Mauricio, yo resaltaría las elecciones en Estados Unidos en noviembre del 2018 como primera aduana política importante, ¿no? de Donald Trump. Yo te diría, tienes como varios ejes, ¿no? Tienes por un lado la parte esta de política interna en Estados Unidos y todo lo que está pasando y va a seguir ocurriendo en Estados Unidos con altísima erraticidad, altos movimientos, vaivenes dentro de la administración, entre la administración y el Congreso, las negociaciones diversas. Ahora mismo estábamos hablando de temas como la migración, pero depende también, eso va a pasar por negociaciones. Hoy corrieron a 200,000 salvadoreños. Sí, salvadoreños, sí. Tienes toda esta parte interna y tienes también como toda esta serie de dinámicas internas interactúan con una serie de dinámicas internacionales que cada una sigue su propio curso. Entonces tienes ahí, por ejemplo, el papel de Donald Trump en términos del conflicto coreano o un potencial conflicto coreano, papel de Donald Trump con Rusia, papel de Donald Trump con China. Todos estos son Medio Oriente, todos estos son factores, y claro, México. Claro. Todos estos son factores que se van a seguir moviendo. Lo que sí te puedo decir como común denominador es que esta misma erraticidad, esta misma cantidad de vaivenes y movimientos que percibimos a lo interior, que de pronto Bannon es el estratega mayor y en quien más confiamos y de pronto pasa a ser el enemigo público número uno de la Casa Blanca, estos vaivenes se trasladan a la parte internacional donde la incertidumbre es como lo que marca la nota. O sea, así como incertidumbre en Estados Unidos, pero a ver, yo te doy una certidumbre ahí sí. El profesor, ¿cómo se llama? Ronsenberg. Ahí me atrevo a pronosticar que Putin va a ser elegido nuevamente presidente de Rusia. Eso sí. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? No. Bueno, pues ahí está. O sea, no, es la incertidumbre de cómo interfiere la variable Estados Unidos en toda esta serie de elementos. Claro, tienes las dinámicas internas, tienes, de temas internacionales, tienes, por ejemplo, las negociaciones entre Reino Unido y Europa o los procesos electorales. Que se van destrabando. Que se van destrabando, por lo menos en la última parte del año. Va a ser importante a nivel internacional? La italiana. La de Brasil yo creo que va a ser importantísima para ver qué pasa, ¿no? La italiana que es la importante en términos de Europa, por ejemplo. Y tienes en la parte de seguridad cómo se va a desarrollar. O sea, estamos entrando en un proceso de negociación incipiente entre las dos Coreas. Vamos a ver si la administración Trump permite que esta negociación fluya y hasta dónde puede fluir, o bien si regresamos encaminados al conflicto como lo estábamos viendo hacia el final del año. O sea, como estábamos viendo cada día una nueva prueba o cada mes una nueva prueba y un avance nuclear que coloca una situación de tensión enorme, porque ahí sí todas estas dinámicas internacionales económicas y demás pueden cambiar si se genera un conflicto de proporciones mayores, cosa que no hemos visto. Una última pregunta, aprovechando que estás aquí. ¿Sobrevive Netanyahu otro año como primer ministro de Israel? Pues es que no se ve momentáneamente otro... Porque está muy amenazado internamente. Y tiene un proceso de corrupción. ¿Te refieres a la parte de... Sí, el proceso de corrupción está... porque eso cambia los equilibrios también en el Medio Oriente, ¿no? Sin duda. Pero ahí tienes otra vez cómo la variable Donald Trump incide sobre Medio Oriente y sobre, de pronto, detonar una zona de conflicto que no se estaba viendo como una zona de conflicto momentáneamente. Porque tienes los procesos de Siria y tienes los procesos de Yemen y los procesos de Libia, pero ahora le agregas el que Trump decide reconocer a Jerusalén como capital, y entonces eso empieza a generar una nueva dinámica dentro de Israel-Palestina, cosa que anteriormente no estaba ocurriendo. Entonces, sí rescato aquí o resalto cómo la incidencia de la superpotencia en otra serie de factores están marcando. Yo creo que es uno lo que marca la agenda, digamos, es uno de los ejes mayores, vamos a ponerlo así. Valeria. Pues México no está exento de esta volatilidad, ¿no? México está en medio, siendo uno de los países más importantes del mundo, aunque seamos todavía una economía emergente, somos un país que juega un papel importante a nivel mundial, y yo creo que nuestra interacción con Estados Unidos va a ser muy complicada este año. Veremos qué pasa en la ronda de Montreal, que se acerca en términos de negociación del Telecán. Febrero, ¿verdad?
No, es antes, ya pronto me parece, enero, la segunda quincena de enero, sí. Y al parecer, bueno, veremos qué sucede ahí para después tener el State of the Union de Donald Trump, que será el 30 de enero, para ver qué pasa. A ver si no nos madrugan, porque ese es, al parecer, dicen las malas lenguas, que si no se llega a buenos acuerdos en esta ronda de Montreal, el presidente está preparando, evidentemente nadie sabe nada, no estoy pretendiendo tener una bola de cristal ni mucho menos, pero que en el State of the Union prepararía una nota así, ¿no? Grandota para dar la nota mediática, ¿no? Entonces yo creo que México va a tener un año bien complicado. La relación con Estados Unidos, desde luego, va más allá del tema comercial. Para mí el tema comercial es fundamental por el área en el que me especializo. Sí creo que puede cambiar la cara de México, creo que puede cambiar el rumbo de México, creo que nos puede llevar años atrás, pero también creo que podría representar, siendo muy optimista, una oportunidad en caso de que la supiéramos tomar. Porque el Tratado de Libre Comercio hace 20 y tantos años nos abrió puertas que decidimos no cruzar. Nos abrió puertas a modernizarnos y solo las tomamos en ciertas industrias. Nos abrió puertas a ser un país mejor en toda la región, en todo el país, y no lo tomamos. Dejamos la conectividad únicamente en el norte. Entonces, creo que si reflexionamos sobre esos problemas que tenemos y que el comercio evidentemente no solucionó, porque no tendría por qué solucionarlo solito, ¿no? Creo que nos daría margen para mejorar algunos de nuestros problemas estructurales que tenemos. Y por supuesto hay otros temas gigantescos que mencionaba Javier al principio del programa, como migración y seguridad, que sin duda estaremos en medio de un debate importante con Estados Unidos, ¿no? Javier. Respecto a Trump y México, tristemente no hay una interacción, desde mi punto de vista, entre México y Estados Unidos. No le importamos a Trump. Salvo le importamos para cuando necesita un punching bag, algún saco. Eso no es interacción. Interacción hay con China, interacción hay con Rusia, interacción hay con Europa. Tristemente, en 100 años de historia bilateral, por primera vez hay un presidente de Estados Unidos que no le importa a México. Escandaloso, ¿eh? Eso es tristísimo, escandaloso. Respecto al mundo en general, yo creo que hay una serie de tendencias que venimos ya arrastrando desde 2015 o desde un poquito antes tal vez, que sospecho que continuarán. Una de ellas es elecciones disruptivas, que hemos visto una y otra vez en todos lados. Veremos si se da en Brasil, veremos si se da en Italia, veremos si se da en muchos países que tienen elecciones. Aquí en México no queda claro qué sería disruptivo. Sí. Tú decías que el PRI... no, yo creo que el candidato... Estaría interesante el PRI como disrupción. No, a ver, yo dije que la sorpresa sería el PRI. Yo creo que el candidato disruptivo en esta elección sería Anaya. No, pero en fin, ¿no? Entonces, una tendencia internacional, sobre todo occidental, son elecciones disruptivas. Otra es la pérdida del centro amplio, desde el centro izquierda a centro derecha, ¿no? Parece la radicalización, dices tú. Sí, polarización, radicalización en muchos países. Democracias no liberales, ¿no? Populismo vinculado a la pérdida del centro, tal vez. El tema de la corrupción se ha vuelto un tema global. Afectando desde Arabia Saudita, México, es impresionante, Estados Unidos. Y esa es una tendencia clara que sospecho continuará. El tema de la desigualdad y el creciente énfasis en la desigualdad en países ricos como Estados Unidos e Inglaterra, en países pobres, en todos los países. Entonces, yo sospecho que muchas de estas tendencias ahí seguirán en 2018 y será interesante ver cómo juegan en una coyuntura electoral aquí en México. Y luego hay una serie de focos rojos, ¿no? Que ya Mauricio mencionaba algunos. Corea, ¿no? La península. Corea, pero hablando regionalmente, yo diría que Venezuela. Venezuela, buen punto. Venezuela. Y el otro tema es... Que se desinfló, ¿no? La oposición, digamos, pero queda claro que hay un desastre en Venezuela, ¿no? Claro. Y que va a seguir empeorando. Y que será... Y en la medida en que sigue empeorando, sigues generando condiciones de conflicto potencial. Pero es increíble que esto siga pasando, porque llevamos años hablando de esto. Es cómo no ha explotado. Esa es la pregunta que tendríamos que estarnos haciendo. Y el otro tema que va más allá del Telecán, y que ya mencionabas tú, Leo, es el tema comercial a nivel global, ¿no? No queda claro que no haya ahí serios peligros en función de lo que no haga Trump. Para mí el otro actor clave, 4 otros actores claves además de Trump, que es el principal disruptor, son China, obviamente, Rusia y yo diría que Alemania-Francia, la mancuerna Alemania-Francia, ¿no? Será muy interesante ver qué hacen esos 4 países en 2018 respecto a un chorro de temas, desde Medio Oriente hasta el tema comercial, hasta el tema de la Unión Europea. Yo te agregaría aquí algo, ¿no? O sea, en la medida en que Trump
es visto, o Estados Unidos es visto como un país más volteado a sí mismo, el America First, o Estados Unidos primero, en esa medida hay otros que están empezando a llenar vacíos y esto ya está ocurriendo. China. Putin es un caso muy claro porque Putin empieza a llevar a cabo viajes, empieza a recibir, empieza a intervenir en procesos de paz, como por ejemplo el caso de Afganistán. O sea, aquí sí entra directamente Rusia a intervenir en procesos de paz, en zonas que teóricamente serían zonas de influencia de Estados Unidos. Y claro, tienes el caso de China, el caso chino intentando irrumpir en temas como por ejemplo el cambio climático, sí, como por ejemplo el comercio internacional. La inteligencia artificial, están metidísimos en el tema de desarrollo de inteligencia artificial. Y el desarrollo regional. Recomendarles un artículo de Evan Osnos en la revista de New Yorker el mes pasado sobre cómo los chinos han tratado a Donald Trump y cómo estaban preocupadísimos durante la campaña de qué iba a pasar con China. De hecho, Bannon, sí, lo que cree que es el gran enemigo de Estados Unidos es China, ¿no? Y cómo se ganaron a Donald Trump. ¿Y saben cómo se lo ganaron? Organizándole una visita de Estado como nunca en la historia de ese país. Sí, 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 sí. Y el otro, que es un egocentrista. Sí, pasando, enorme. Recuerda, es lo que más le puede gustar. Pasaban sus videos de su cara en edificios. El señor estaba encantado. Acabó fascinado porque le rindieron pleitesía. Sí. A lo mejor hay que aprender. Y ese es algo. No solo, ¿no? También de China necesita mucho. De México, insisto, de México no le interesa nada. De China quiere que lo ayude con Corea del Norte. Sí. Esta gran iniciativa china que vale la pena mirarla es la otra ruta de la seda que la están llamando ahora, que es una iniciativa para conectar, para conectar Asia con Europa a partir de puertos, aeropuertos, infraestructura. No, ferrocarril sobre todo. Sí. Están llevando a cabo estos grandes planes, o sea, con una mirada internacional. O sea, aquí pareciera que los papeles de pronto como que se están volteando. Estados Unidos mirando hacia adentro y China mirando globalmente. Y ese es mi punto. ¿Y nosotros hacia dónde miramos, no? O sea, China está haciendo cosas, está haciendo unos proyectos impresionantes y nosotros todavía debatimos de repente una serie de... Por cierto, aquí me atrevo a decir otra predicción para tú que dices de México. No van a terminar el ferrocarril de México a Toluca. Ferrocarril ya de México déjate una ruta de la seda. México, Toluca, no lo van a terminar. Tenemos dos grandes obras de infraestructura. El aeropuerto, que se amenaza con cancelar, y el tren a Toluca. A Toluca, que no lo van a terminar. Yo creo que no lo terminan. Dos proyectos de infraestructura. No, ¿verdad que no? O sea, yo veo... Bueno, no se ve. Por eso digo que a mí no me pregunten de estos temas tan complicados. Yo déjame hablar de lo internacional. Que es más fácil, ¿no? Es más fácil resolver. El terrorismo, por ejemplo. Ya no hablamos del terrorismo. Y el ciberterrorismo. Claro, no, mira, una tendencia a decrecer en las zonas nucleares y a crecer en países europeos o en países occidentales donde ataques con menor impacto, o sea, un cuchillo, un automóvil, no una gran explosión, generan altísima cobertura, como los hemos visto. Esa tendencia continúa, los de lobos solitarios y demás. Gracias, Mauricio, por haber venido. Valeria, muchas gracias por haber venido. Javier, nos vemos el lunes que entra. Gracias por haber venido. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.